Gloria a Dios. A Jesucristo le cantamos. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él se merece toda la honra y la gloria. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras te postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria llenará. Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras te postrarán y tu nombre por siempre por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
Adorémosle a Él. Gloria por siempre al Señor. El libro de Juan en capítulo 4 nos narra la historia de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, si supieras el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti de beber. Versículos más abajo Jesús le responde, y el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y nosotros tenemos ese privilegio, hemos bebido del agua que Jesucristo nos ha dado porque le hemos recibido en nuestros corazones. No necesitamos ninguna otra agua, Jesucristo basta. Que conoce a su Salvador. Tal y como somos los amamos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Brazos abiertos no me sirve hoy. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos los amor, Hoy nos acercamos sin temor. tal y como somos los amor, Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
y esperanza fiel. En tu amor confiamos a descanso en él. Amén, gloria a Dios. Todos reunidos para alabar su nombre. Vamos a continuar escuchando su palabra. Están todos. Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno que podamos afirmar esa verdad. Jesucristo basta. Él es el camino, es la única verdad que realmente nos acerca al Señor. Una vez más, reiteramos nuestro saludo a todos. Todos bienvenidos. Un saludo igualmente a todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando desde diferentes lugares. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de mensajes basados en el libro de Romanos. Hemos estado ya por varias semanas meditando y reflexionando en Romanos, una de las grandes epístolas, como toda la Biblia. Pero indudablemente Romanos tiene una característica especial. Es considerada como la constitución del creyente, la carta magna, en donde encontramos las grandes verdades que como iglesia, como cristiano, debemos de cumplir, debemos de realizar. Indudablemente, cada semana sacamos alguna enseñanza de una porción. Es complicado en el tiempo que tenemos ser exhaustivos en cada verso, en cada detalle, pero quiera el Señor usar lo que compartimos y que sea el Espíritu que verdaderamente nos lleve a asimilar su verdad. Hoy vamos a escuchar la palabra. A continuación vamos a celebrar la Cena del Señor. Quienes están aquí presentes, recuerden de tener listos sus elementos para luego de la prédica participar de la cena. Tendremos también oportunidad de escuchar una canción, testimonio, y de esa manera pues juntos vamos a celebrar el día de hoy. Antes de orar, para pedir al Señor que nos dirija en su palabra, vamos a leer el pasaje que vamos a considerar el día de hoy. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Romanos capítulo 8, vamos a leerlo y luego vamos a tener una palabra de oración. Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Padre nuestro, queremos darte gracias. Gracias porque tú nos miras, tú nos ves, tú nos conoces. Y en esta hora, Señor, abrimos nuestros corazones a ti para rogarte que frente a tu palabra, tú mismo nos ilumines, nos dirijas y puedas ser propicio a cada corazón. Señor, en tus manos nos encomendamos. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vivir toda una vida engañado, creyendo una mentira, es algo lamentable y decepcionante para la persona que luego recibe la verdad. El caso común de aquel niño que nunca le dijeron que fue un hijo adoptado y que ya en una edad adulta se entera que lo adoptaron. Esa noticia, después de muchos años, es chocante, es desilusionante, es decepcionante. Y más aún,
Algo parecido puede pasarnos a cualquiera de nosotros, convencidos de una historia que nos contaron, convencidos de algo que hemos sabido, y después de unos años nos enteramos que todo era mentira, que todo era falsedad. Vivir creyendo algo para luego descubrir que estábamos engañados, eso debe ser realmente un golpe duro y chocante. Y probablemente lo hemos vivido en algunos aspectos menores de nuestra vida. Algo parecido nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Miren qué palabra, qué verdad. El mismo Señor Jesucristo, no lo está diciendo un hombre cualquiera, lo está diciendo el Hijo de Dios. No cualquiera que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente que cree que porque dicen Dios, porque dicen Señor, porque se golpean el pecho, porque son religiosos, automáticamente tienen el cielo ganado. Pero Jesús dice, no es así, sino más bien aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y miren lo que dice Jesús, que va a ser golpeante y chocante para mucha gente. Palabras de Jesucristo. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Esto debe ser verdaderamente una decepción para mucha gente que está convencida de su gran verdad. Pero Jesús nos hace ver aquí que de la misma manera nosotros tenemos que entender de que hay personas que pueden asumir, que pueden suponer que son hijos de Dios. Y la triste realidad, ¿sabes cuál es? Que Jesús te va a decir, o les va a decir, nunca os conocí. Pero también existe el otro bando. ¿Y cuáles son? Nosotros los creyentes. Los hijos de Dios, aquellos que ya hemos conocido a Jesucristo. ¿Qué pasa con ellos? No están convencidos de que son hijos de Dios. No están seguros de que pertenecen al reino de los cielos. Están todavía con esa idea, que vaya a saber quién les ha dicho, que si en algún momento de su vida han fallado, han pecado, y en ese momento viene el Señor, se quedan. Perdieron su salvación. Y así justamente vive mucha gente creyendo y sobre todo confundido cuando pasan en esas etapas por las que vivió Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, miserable hombre de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, el mal que no quiero, eso hago. Imagínense que el Señor hubiera venido en los momentos en que Pablo se encontraba en esa batalla, cuando él mismo estaba diciendo, yo soy miserable, y que el Señor hubiera venido. Pablo se queda. Pablo perdió su salvación. Pues no es así. Pues justamente el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes, a la luz de estos versículos, cómo podemos estar seguros que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos llegar a esa convicción? Y ese es precisamente nuestro tema de hoy. Nuestro tema precisamente se titula Los hijos de Dios. Y una de las primeras verdades que aparecen, y no lo veo en pantalla, por favor, si lo pueden poner, nuestro título justamente es Los hijos de Dios. ¿Ok? Y es interesante que en el versículo 14, el apóstol Pablo va a decir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Hijos de Dios. Recién por primera vez, en todo lo que venía escribiendo el apóstol Pablo, por primera vez hace alusión a los creyentes como hijos de Dios. Es una expresión que Pablo la va a repetir como para que nosotros quedemos firmes de esta idea, de este concepto. Así como lo dice en el versículo 14, miren rapidito en el versículo 16. Él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se vuelve a repetir el concepto, se vuelve a repetir la frase hijos de Dios. En el versículo 17 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y por último, el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Es interesante y es bueno que nosotros podamos pensar este énfasis. El poder enfatizar que ahora somos hijos de Dios. ¿Sabes para qué, hermano? Para que lo disfrutemos. Para que en el tiempo presente tú te sientas confiado y seguro. La frase hijo de Dios, dicho sea de paso, es un término genérico. Esto no quiere decir que es solamente para los varones. Aquí se refiere a toda persona, a todo ser humano que ha puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora pues es catalogado, es reconocido como un hijo de Dios. No hace falta estar hablando de hijas e hijos. Es un término genérico que incluye a todos los seres humanos. Por eso, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo hace esta alusión, esto nos lleva a comprender lo siguiente, que es importante reconocer inmediatamente que no todo el mundo es hijo de Dios. Que podemos nosotros entender de que somos creación de Dios, que podemos haber sido formados por Dios, descendientes de todo lo que Dios ha creado. Yo estaba recordando en estos días un folletito que nosotros utilizábamos hace muchos años ahí en el Perú como propaganda para presentar el mensaje de Jesús. Y en la tapa, en la entrada, habían 2 caricaturas que se hablaban entre ellos. Y uno de ellos le preguntaba al otro, ¿es usted cristiano? Y el otro respondía, entonces, ¿qué crees que soy? ¿Un animal? ¿Por qué ese diálogo? Porque en nuestro contexto latino, todos asumen que son cristianos. Todos asumen que son hijos de Dios. Pero miren lo que ya Jesucristo nos ha dicho. No solamente el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Nos podemos encontrar con esa gran verdad en la que se van a estrellar muchas personas que Jesús mismo les diga, nunca os conocí. Y alguno por allí reclame, pero Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre ayudé a mucha gente, en tu nombre hice esto. Nunca os conocí. Interesante que cuando Pablo predicaba en Atenas, en ese ambiente en donde había mucho filósofo, mucha gente conocedora de la cultura, Pablo mismo les dice a ellos, sus poetas, sus escritores, hacen alusión de que todos procedemos de Dios. Somos de la descendencia de Dios. Y él mismo hace esta frase, vivimos, nos movemos y tenemos todo nuestro ser que viene de parte de Dios. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que todos los seres humanos en todo el mundo somos creación de Dios. Somos descendientes de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ahí está la gran diferencia. Hijo de Dios, hablar de hijos es hablar de familia. Es un término muy importante para que nosotros, que nos consideramos sus hijos, lo debamos de tener presente en todo momento, sobre todo cuando pasamos por dificultades. ¿No te imaginas tú lo que significa y lo que implica esto? Hay una palabra que está de moda hoy en día, empoderarse. Pues si hay algo que nos puede empoderar a nosotros, es el sentirnos hijos de Dios. Porque no hay mayor, diríamos, privilegio, no hay mayor confianza del saber que somos hijos del Padre. Somos hijos del Creador, somos hijos del Todopoderoso. Nuestra confianza está puesta en aquel que lo puede todo, en aquel que realmente tiene todo bajo su mando. En otras palabras, cuando nosotros pasamos por nuestras luchas, cuando pasamos por nuestras vicisitudes, cuando pasamos por nuestros problemas, recuerda, eres un hijo de Dios. Ahora nuestra lucha ya no es como un esclavo. Antes éramos esclavos, dominados del pecado. Ahora tenemos un amo, que es nuestro Dios. Somos esclavos de Dios, pero un Dios amoroso, un Padre que nos ama, que nos cuida y que quiere lo mejor para nosotros. Inclusive cuando hayamos sido derrotados y estemos en el piso, recuerda, eres un hijo de Dios. Porque Él no abandona a sus hijos. Imagínate, te pongo un ejemplo muy sencillo. Todos los que son padres, imagínate que tu hijo te rompe el corazón con una serie de situaciones en donde te muestra su rebelión y su desobediencia a ti. Eso genera tal vez que tú lo disciplines, que tomes algunas medidas, e inclusive hasta la comunicación se distancia un poquito.
Pero la pregunta es, ¿porque tu hijo se portó mal, dejó de ser tu hijo? Absolutamente. Por eso que aquellos que tienen la firme convicción de ser hijo de Dios, no duden. Acuérdense lo que hemos hablado anteriormente. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Acuérdense, hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que más adelante el mismo apóstol Pablo va a decir, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y este es otro elemento importante y valioso que debe considerar aquella persona que es hijo de Dios, que no tiene por qué vivir lleno de miedo. Los hijos de Dios no tienen por qué estar llenos de temor. Y inclusive ese mismo pasaje hace algo que vamos a explicar a continuación, que nos lleva a decirle a nuestro Dios Padre. El punto acá importante es que cuando Dios llega a nuestro corazón, ya no somos esclavos del miedo. Ya no somos esclavos del temor. Ahora somos libres para vivir con el gozo y con la libertad gloriosa como hijo de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, miren lo que le dice. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y es precioso, querido hermano, vuelvo a repetir, el concepto, la idea de sabernos hijos de Dios nos debe dar confianza, nos debe dar seguridad, porque en las buenas y en las malas tú vas a estar con la firme convicción que eres un hijo de Dios, que has sido adoptado por Él. Y la adopción a la que se refiere aquí es un término muy interesante, muy significativo. Quizás para nosotros entender la adopción tendríamos que ver a qué se refería Pablo, porque está usando un término que lo entendían en la cultura greco-romana de una forma muy particular, como mucha gente entiende hasta ahora el concepto de la adopción. Hay un escritor que se llama F.F. Bruce, que es citado por otro escritor reconocido como John Stott. John Stott, en su comentario sobre el libro de Romanos, cita a Bruce. Y este escritor hace referencia, una explicación para que nosotros entendamos a qué se refiere el término adopción. Él dice, el término adopción puede sonar un tanto artificial a nuestros oídos, pero en el mundo romano del primer siglo después de Cristo, un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y para heredar su patrimonio. No era nada inferior en posición a un hijo nacido en el curso normal de la naturaleza. Y bien podría disfrutar del afecto del padre más plenamente y reproducir el carácter del padre más dignamente. Lo que nos está diciendo aquí, en otras palabras, es que prácticamente el adoptado llega a ser como un hijo legítimo. Y eso es lo que Pablo ahora está queriendo decir a aquellos que llegan a ser hijos de Dios. Vienen a ser como hijos legítimos, porque recuerda, antes nosotros éramos hijos de ¿quién? Hijos de Adán. Somos descendientes de Adán. Y como descendientes de Adán, ¿qué tenemos? Una naturaleza pecaminosa. Ahora el Señor hizo todos los trámites legales, si vale la expresión. Él permitió que Jesucristo muriera en la cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación, y al creer en Él somos adoptados, ¿no? Y al ser su hijo, Él nos protege. Por eso, hermano, es importante, es una bendición, es maravilloso recordar mañana tras mañana, día tras día, que eres un hijo de Dios, que eres adoptado, que estás protegido por Dios, que Dios quiere proveer para ti, que Dios tiene planes para ti, que Dios te escucha, que Dios te disciplina, que Dios te corrige, que Dios te ama, que Dios te honra. No pierdas de vista que eres un hijo de Dios. Pero eso nos lleva entonces ahora a la pregunta crucial. ¿Cuál es? ¿Y cómo puedo estar seguro que soy hijo de Dios? ¿Cuál es la garantía que tenemos para esto? Aquí entramos a un tema que estoy seguro que más de uno, ¿cómo le gustaría tener un certificado que diga Arturo Polo, hijo legítimo de Dios? Firma el gobernador del estado, ¿no? Para que no haya dudas.
firmado por el gobernador o por el alcalde, porque tú quieras. ¿Cuánto pagaste por ese certificado? $5,000. Así que está garantizada, ¿no? Soy hijo legítimo, tengo el documento, tengo el papel. Y hay mucha gente que quisiera hacer eso. Y han habido épocas en la historia en que mucho farsante ha vendido salvación. Han vendido indulgencias, te han vendido una serie de cosas para darte cierta confianza, cierta tranquilidad. Y así tú te sientas en paz, decir, ya tengo el cielo ganado. ¿Cómo quisiéramos que sea así? Tener un documento para decir, ya ven, por si acaso, yo soy hijo de Dios. Otros quisieran que Dios nos ponga una marquita, una estrellita, ¿no? Ahí para identificar. A ver, los que tienen la estrellita, esos son los hijos de Dios. Otros quisieran que Dios nos ponga un brillo en los ojos. Y dicen, a ese que le brilla los ojos, ese que tiene cara angelical, ese que transmite paz, ese es un hijo de Dios. Pero querido hermano, así no se puede, así no es. Exteriormente no se puede calificar. A veces nos engañamos. Yo por afuera no puedo decidir. Aunque muchas veces el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir y a identificar al pueblo de Dios. Por eso la pregunta es vigente. ¿Cómo puedo estar seguro que soy un hijo de Dios? ¿Tú en esta mañana estás convencido que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo podemos llegar a esta seguridad? Pues bien, el apóstol Pablo en estos 4 versículos que hemos leído nos da por lo menos 3 evidencias contundentes, como para que no quepa la menor duda. Yo quisiera que a medida que tú vas escuchando las evidencias vayas haciendo un check y darte cuenta, porque todo tiene solución. Porque si no tengo los checks, pues tengo la salida. ¿Y cuál es la salida? Venir a Cristo. Venir al caudal de vida, venir al Señor que siempre está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera, a todo aquel que decide en un momento de su vida decirle, Señor, ven a mi corazón. Pues bien, ¿qué dice este pasaje acerca de cómo puede uno llegar a ser un hijo de Dios? Lo primero, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Ahí está la respuesta. Esto quiere decir que hay alguien sobrenatural, alguien que no soy yo, que me va a guiar. También eso quiere decir que yo puedo evaluar, yo puedo darme cuenta, yo puedo observar, yo puedo analizar. No es simplemente una nebulosa que está ahí en el ambiente como para no estar convencido. No, sí. Si el Espíritu empieza a guiarte, tú te vas a dar cuenta que te está guiando. Y vas a llegar a la conclusión de que verdaderamente puedes observar, puedes mirar a tu alrededor, puedes darte cuenta de las circunstancias, puedes darte cuenta de tu vida y concluir de que el Espíritu de Dios te está guiando. Pues bien, ¿qué dice la Biblia en cuanto a cómo es que guía el Espíritu? Permítame mencionarles simple y sencillamente 4 ideas de cómo guía el Espíritu para que tú te des cuenta si el Espíritu Santo te está guiando. Primero, el Espíritu te enseña las Escrituras. Cuando las Escrituras empiezan a tomar algo especial en tu vida, cuando empiezas a darte cuenta lo vital y lo importante que es la palabra de Dios para tu vida, cuando lees un pasaje y te emocionas y empiezas a entender ciertas situaciones, cuando empiezas a vislumbrar que Él es tu guía, que la palabra de Dios empieza a alumbrar tu camino. Jesucristo lo dijo en una oportunidad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Él os enseñará. Si a ti se te abren los ojos y el entendimiento cuando lees la palabra de Dios para vivir, para gozar, para entender propósito en la vida, el Espíritu Santo te está guiando. Pero si para ti la Biblia es un libro seco, como un diccionario. Yo me acuerdo una vez en la universidad, hace muchos años, alguien me decía, oye, ¿tú qué loco eres? ¿Qué haces leyendo el diccionario? Digo, no es un diccionario, es la Biblia, ¿no? Porque para algunos simplemente es mucha letra, mucha complicación. Pero una de las grandes señales es esa. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído la palabra de Dios y nos llamó la atención?
nos animó, hasta nos quebrantó, hasta nos hizo llorar, nos hizo pensar en la situación que estábamos viviendo. Esta semana con algunos hermanos compartíamos, por ejemplo, un pasaje de la Biblia, tan simple, tan sencillo y tan conocido. Cuando Jesús vio a sus discípulos remando en la barca. Hacíamos alusión de esa frase. Jesús los vio remando con gran fatiga. Inmediatamente surgió la idea que en la vida constantemente tenemos que remar. Tenemos que remar para trabajar, tenemos que remar en la familia, tenemos que remar para muchas cosas. Hay que remar, hay que remar. El asunto es que cuando empiezas a remar y te cansas, y ya quieres tirar la toalla, ya estás agotado, ya no das más, y estás ahí que remas y remas y remas, y ves que no se abre el panorama. ¿Cómo nos iluminó el Señor para decir que en medio de toda esa fatiga, Jesús nos está viendo? Jesús los vio y no solamente se acercó a la barca, sino subió a la barca. No solamente subió a la barca, sino calmó las aguas. Cuando uno empieza a alegrar el corazón y a ver qué bueno es el Señor, que cuando estoy remando, cuando estoy angustiado, cuando estoy abrumado, Él me está viendo, Él me está mirando, Él me está consolando y siento su consuelo, siento su presencia. ¿Y cómo se despierta ese ánimo? ¿Cómo se despierta ese hambre? ¿Cómo se despierta esa sensación? Es porque el Espíritu de Dios te está guiando, te está enseñando. Cuando tú empiezas a sacar riquezas de la palabra de Dios, es porque el Espíritu te está guiando. Algo más. El Espíritu también te impulsa a orar. El Hijo de Dios, en muchas ocasiones, se da cuenta que su mejor recurso es orar. Para otros es otra cosa. Pero para el creyente, su primera alternativa, vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Y esa es una de las grandes muestras. Es posible que tú hayas dejado de orar varios días, pero si eres un hijo de Dios te vas a dar cuenta que en un momento dado te urge la necesidad de entrar en comunión con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de Dios. Porque te das cuenta de la gran necesidad que sin oración no hay caminar, no hay andar como creyente y como hijo de Dios. El Espíritu Santo guía a los que son hijos de Dios y te va a guiar no solamente para iluminar tus ojos ante la palabra, no solamente te va a mostrar que la mejor alternativa ante los conflictos que estás viviendo es la oración, sino que también el Espíritu te despierta amor por los hermanos. Un hijo de Dios cuando se entera que está con otro cristiano, se alegra. O tú le corres a los cristianos. Cuando sientes que estás con tus hermanos. Por eso la gran pregunta es, ¿anhelo estar con mis hermanos? Usted que me está viendo por online, ¿quiere estar con nosotros? ¿Anhela estar con sus hermanos? Eso es importante examinarnos. Por algo el salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Una de las formas que el Espíritu Santo guía es precisamente esa, el anhelo de estar con sus hermanos, de amar a sus hermanos. El apóstol Juan decía estas palabras, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una señal de que tienes vida eterna, una señal de que eres hijo de Dios, es que empiezan a hacer un gran amor por tus hermanos. Por eso que el que es hijo de Dios, ¿sabes qué busca siempre? ¿Dónde congregarse? ¿Dónde están sus hermanos? Aquellos hermanos que están buscando porque se mudan a otra ciudad, a otro estado. Una de las primeras inquietudes, ¿sabes cuál es? ¿Y a qué iglesia vamos a ir? El Hijo de Dios, esa es su gran preocupación. No es tanto si tengo mi casa bonita o mi casa fea o qué barrio. Es importante eso, no estamos diciendo que no. Pero siempre se está preguntando, ¿y ahora? ¿Y a qué iglesia vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a congregar? Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios, escúchame bien, anhela congregarse. Aquel que hay que estarlo forzando, hermano, congrégate, hermano, anda a la iglesia. Habría que cuestionar. Y es importante entonces que nosotros captemos esta verdad, porque así es como guía el Espíritu Santo.
nos busca y nos despierta las ganas de estar en congregación, las ganas de estar con los hermanos. Y no digo las 24 horas del día, y no estoy diciendo todos los días de la semana. Hay tiempo para compartir con los hermanos. Yo sé que tenemos otras reuniones de familia, de amigos, con gente que no tiene nada que ver con la iglesia. Pero siempre hay latente. ¿Y mis hermanos? ¿Cuándo me reúno con mis hermanos? Yo siempre admiro a nuestra hermana Teodora. Desde que tengo aquí 26 años en esta iglesia, nuestra hermana, cuando ustedes no la ven, es o que se ha ido a Perú o está enferma. Pero ella está aquí siempre. Pero ¿sabes por qué la menciono? Porque ella para venir aquí tiene que tomar 2 buses. En bus. Con frío, con lluvia y con lo que fuere. Y por eso que cada vez que la veo, mi corazón salta de alegría, ¿no? Un hijo de Dios siempre va a querer congregarse. Siempre va a querer buscar a sus hermanos. Y si se tiene que ir, como algunos se tienen que ir a otra parte, su primera preocupación va a ser, además de dónde voy a vivir, a qué iglesia voy a ir, dónde voy a estar, ¿no? ¿Con quién me voy a congregar? Y algo más. Así como el Espíritu nos dirige, también el Espíritu nos frena. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Pero son guiados por el Espíritu para cosas buenas. Y te va a frenar cuando vas por caminos equivocados. Acuérdense que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hacia allá nos tiene que llegar el Espíritu. Como hijo de Dios, ¿estás en esa línea? ¿O estás en la otra línea? Del pleito, del celo, de la envidia, del rencor, del odio. ¿Por qué camino vas? Porque al hijo de Dios el Espíritu lo va a guiar por el camino del amor, del gozo, del paz, de la paciencia. Por eso dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la primera evidencia. Esta es un poquito larga. Las otras 2 las voy a mencionar más breve. Pero la primera evidencia que estamos viendo, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y esas muestras de que nos guía es porque nos abre los ojos ante la palabra. Porque nos hace ver que la oración es lo más importante, porque nos lleva a despertar un amor especial por los hermanos, ganas de compartir con los hermanos de la fe. Y como acabamos de ver aquí, está bien, nos va a guiar, pero también nos va a frenar cuando vayamos por caminos que no son de su agrado. Segunda evidencia de cómo puedo estar yo seguro de que soy un hijo de Dios. Podemos clamar, Abba Padre. El Hijo de Dios puede clamar Abba Padre. El apóstol lo pone así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba es el término arameo para decir padre. Pero es para decir padre cuando hay cariño, cuando hay confianza. Es como cuando a tu padre que lo quieres tanto le dices papito. Porque hay una relación especial, es tu papá. No es simplemente el cliché religioso, Padre Nuestro, no. Es ese sentimiento, eso es un aspecto emocional que te lleva a verdaderamente sentir, emocionarte, impactarte de la presencia de tu Padre Celestial. Por eso que le dices Abba, que es la expresión para papito, porque lo sientes. No te lo han impuesto, no lo estás haciendo por costumbre o por tradición. Lo dices porque es tu Padre de todo corazón. Por eso que la relación más cercana e íntima que tú puedes tener es la que pertenece a un padre que te abraza, un padre que te quiere, un padre que se preocupa por ti, un padre que quiere lo mejor para ti. Cuando tú empiezas a darte cuenta que así es tu Dios, te puedes decir papito. Por eso que muchas de nuestras oraciones, muchos hermanos comienzan, amado Padre, Padre querido, Padre nuestro, papá. Y algunos en un momento en su vida, cuando están escuchando la palabra, se quebrantan, se emocionan, porque empiezan a darse cuenta de la realidad de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas frente a la verdad de sentirnos amados por el Padre?
Hemos pasado por una tristeza, hemos pasado por una aflicción, pero en un momento a otro nuestros corazones se llenan de calor porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Y podemos decirle, papito, papá, ayúdame, sosténme, perdóname, fortaléceme, dame de tu gracia, dame de tu amor. Claman, le sale del corazón. Esa es una señal del Hijo de Dios. El que no es hijo de Dios va a decirlo porque hay que decirlo. Pero el que es hijo de Dios lo dice con amor. Porque lo vive, porque lo siente, porque lo experimenta, porque emocionalmente está embargado de eso en su alma que lo lleva a clamar, Abba, Padre. Y eso es una segunda evidencia. Vamos a la tercera y última. Tenemos una profunda convicción que somos sus hijos. Esto ya va algo mucho más profundo. Pablo lo dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí ya no entran emociones, aquí ya no entran experiencias. ¿Sabes qué entra aquí? Convicciones. Convicciones que solamente tú puedes saber delante de Dios, que tú puedes afirmar a ciencia cierta: soy un hijo de Dios. Porque tú lo sabes, porque tú lo vives, porque tú lo has experimentado. Por eso que Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Uno lo puede afirmar y uno lo puede aseverar con tal convicción. Esa es la gran revelación. Por eso que Pablo va a decir que Dios ha derramado en nuestros corazones, Él ha derramado en nuestros corazones su espíritu. Ese espíritu que nos ha dado para que nosotros podamos precisamente tener esa convicción. Un hijo de Dios tiene esa convicción. ¿Cómo lo explico? Yo no puedo sacarles un papelito, como les dije hace un momento, un certificado. Mira, acá dice, soy hijo legítimo. Pero es la convicción que el Espíritu Santo te pone. Y se la da, y eso está comprobado. Y los hijos de Dios lo pueden comprobar. A ciencia cierta de que verdaderamente son hijos de Dios. Para concluir, la pregunta que nos hemos hecho es, ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy un hijo de Dios? La primera respuesta fue que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, check, gloria a Dios. Segundo, podemos clamar, nos sale de todo el corazón decirle papá, como mi padre, que me cuida, me protege, me guarda, lo siento, lo vivo, lo sé. Tercero, tenemos esa convicción en nuestro propio corazón que nos da el Espíritu Santo. Soy un hijo de Dios. Termino con el ejemplo de la taza de café. Algunos lo han escuchado, algunos lo han visto. A muchos de nosotros nos gusta tomar café. Y a veces llevamos nuestra tacita de café de la cocina al comedor, ¿no? O del comedor al dormitorio, o en la oficina, de ambiente en ambiente. Vamos con nuestra tacita de café, por todas partes. Pero ¿qué pasa si de repente alguien te empuja y hace que derrames el café por todas partes? La pregunta que haríamos es, ¿por qué derramaste el café? La respuesta que muchos dirían es, porque alguien me empujó. Respuesta equivocada. La respuesta sería, derramaste el café porque en la taza tenías café. Si tú hubieras tenido agua, derramabas agua. Si hubieras tenido té, derramabas té. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Si en algún momento alguien te empuja, tú vas a derramar lo que tienes adentro. Cuando pases por circunstancias adversas, se va a notar si eres o no un hijo de Dios. Se va a evidenciar por tus acciones, por tus reacciones. La pregunta es, ¿qué voy a derramar? Cuando estoy apretado, cuando me están cansando, cuando me están oprimiendo, cuando estoy pasando por crisis, ¿qué voy a derramar? ¿Amor? ¿Gozo? ¿Paz? ¿O voy a derramar amargura? Maldiciones, malos pensamientos, miedos. Muchas veces nosotros nos esforzamos por llenar nuestra tacita.
y ponerle cosas buenas, cosas lindas, cosas maravillosas, pero se derraman fácilmente. Yo en esta hora, yo quiero invitarte a que llenes tu taza de la presencia de Dios. Que si Dios todavía no habita en tu corazón, como hijo de Dios, tú le puedas decir, Señor, llena mi taza, llena mi vida, llena mi corazón, para que cuando me empujen, para que cuando tropiece, para cuando la pase mal, lo que derrame sea lo que derrama un hijo de Dios y no otras cosas. Yo creo que eso es importante. Y quienes se consideran hijos de Dios, pues sigamos trabajando en ese proceso de santificación para que cada vez más vayamos mostrando la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude y ojalá que hoy todos aquí podamos tener esa convicción. Soy hijo de Dios. Pero si no te sientes hijo de Dios, yo te invito a que lo seas. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad? Tú que me estás viendo, tú que estás aquí, puedes hacer algo muy simple y muy sencillo, pero con fe. Dile ahí donde tú estás, Señor, yo quiero ser tu hijo. Ven a mi corazón. Límpiame de todo pecado. Hazme una criatura, hazme un hijo tuyo. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios? Él te dará esa seguridad, que a partir de hoy tendrás vida eterna, porque Él siempre dice la verdad. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y siempre mi llamado, mi instancia. ¿Quieres ser un hijo de Dios porque te consideras que no lo eres? ¿Estás dudando? ¿Estás pensando que tu salvación se pierde por cualquier cosita? Pues yo te animo al día de hoy a que te vayas seguro, convencido, que como hijo de Dios podrás tener tus caídas, pero seguirás siendo un hijo de Dios. ¿Dónde está la base? Fe en Jesucristo. Como cantamos al comienzo, solo Cristo, ¿no? Eso es todo. No hay que hacer más. Confiar en Cristo. Para quienes estén aquí o quienes estén viendo este video, si tú quieres ser un hijo de Dios, ahí donde estás, dile, Señor, perdóname. Y yo quiero a partir de ahora ser un hijo tuyo. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Vamos a orar. Y nosotros que somos sus hijos, pues ánimo, que en las buenas y en las malas, gózate que eres un hijo de Dios. Eso te debe dar poder. Empodérate de esa verdad. Hijo de Dios, gran título, gran verdad. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias porque tú nos revelas en tu palabra las formas y las maneras cómo podemos tener esa convicción. Y eso es un regalo y tú quieres que lo disfrutemos. Tú quieres que vivamos. Tú quieres que gocemos de tu presencia. Por eso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas. Ayuda a aquellos que están luchando en sus lugares o en sus casas sobre esta verdad. Padre, revélate a ellos y muéstrales que el único camino para ser hijo de Dios es reconociéndote a ti como Salvador. Obra en sus vidas, en sus corazones y confírmales esta verdad. Padre, ahora que vamos a celebrar tu obra maravillosa, también pedimos tu bendición. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana, como primer domingo del mes, nosotros tenemos costumbre de celebrar la Cena del Señor. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes que va a participar de la cena no ha recibido sus elementos? Para que levante la mano, por favor, ahí nuestros hermanos se van a acercar y les van a hacer llegar para aquellos que todavía no tengan los elementos a la mano. Mientras tanto, voy a pedir a nuestro hermano Alex que venga aquí. Él nos va a cantar una canción como para pensar, para meditar en nuestro acercamiento a la Cena del Señor. Alex, por favor.
solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Estoy viendo al maestro de mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara y traiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Qué canción para el más
significativa y para más hermosa. He esperado este momento toda mi vida. ¿Cuál es ese momento? Cara a cara con el Señor. Va a llegar ese día en que estaremos frente a nuestro Dios cara a cara. Hoy vamos a cumplir con un mandato de nuestro Señor Jesús. Él estableció que cada vez que nos reunamos, recordemos lo que Él hizo en la cruz. Recordemos que Él ha muerto por nuestros pecados. Y recordemos que Él viene otra vez, viene por segunda vez. Y nosotros lo hacemos una vez al mes, este recordatorio, los primeros domingos de cada mes. Así que yo les voy a pedir que tengan listos. Si usted va a participar desde su casa, tenga listo su pan. Los que están aquí abren la primera capita para tener listo el pan. Dice la palabra de Dios. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos servirnos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos servirnos, hermanos. Todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias por esta verdad y gracias por tu gran amor. Ayúdanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, como parte de la hermandad y de la comunión cristiana, quisiera que tengan oportunidad de escuchar un testimonio. Creo que a veces el testimonio nos ilustra un poquito más de todo lo que hemos compartido. Y voy a invitar a nuestra hermana Mariluz para que nos comparta brevemente su experiencia en estos últimos tiempos de pandemia. Aunque ella ya tiene su testimonio preparado, ¿no es así? Buenas. Buenos días, hermanos. Un fuerte abrazo, muy fraternal en el nombre de nuestro amado Señor. Bien, sé que hay muchas personas aquí presentes que ya han escuchado mi testimonio, pero esto va a ser como una segunda parte porque voy a adicionar unas cosas más. Entonces voy a empezar. Ramiro, ¿me puedes poner la fotito, por favor? Bueno, ahí está mi mami. Y ahí estoy yo en una llamada telefónica de WhatsApp. Entonces, para mí es inevitable, a veces que se me quebrante la voz cada vez que yo veo esta foto. Mi mamá, eso fue un 10 de mayo del 2020. Yo nunca pensé que pasados los 13 días yo iba a tener la siguiente foto, por favor, Ramiro. Ahí está la foto de mi papá y mis hermanos. Entonces, fue bastante doloroso cuando en 13 días esta enfermedad del COVID pudo haberse llevado a mi mamá. Una mujer de 54 años, una mujer que estaba cosechando en cierta forma lo que había sembrado con sus hijos. Entonces, en este tipo de cosas, cuando nos sucede, y yo que siempre he venido de un hogar cristiano, más que todo por mi mamá y sus padres, que siempre me inculcaron, se me hizo muy dificultoso. Y
en este tipo de situaciones uno se pregunta, tú que eres cristiana, ¿hasta dónde puede llegar tu fe? ¿No? Te sacude de tal manera que me pasó a mí y dije, Señor, yo te pedí que en este trance, cuando mi mamá se enfermó, yo vi, todo pude ver por WhatsApp, nada más. Y hasta la agonía de mi mamá lo vi por WhatsApp. Un día antes de que ella falleciera, yo siempre suelo ver el rostro de las personas y puedo deducir de que de repente si estás alegre, como todos creo yo, o si tienes un semblante de enfermedad, ¿no? Entonces el rostro te puede decir muchas cosas. Y yo vi un día antes de que mi mamá falleciera, su rostro, que ella ya estaba agonizando. Y todo eso lo vi por WhatsApp. Entonces, después de esos días que les comento, veo esto y veo la foto después y veo cuando mi mamá la están enterrando, yo sentía morirme. Yo sentía de que no había mundo para mí, que ya había acabado todo y que ni aún teniendo a mi esposo y teniendo a mis hijos a mi lado, yo podía decirle al Señor de aquí en adelante qué va a ser de mí, ¿no? Porque yo en ese momento solamente pedía irme con ella. Me sentía en ese proceso de abandonada y más aún teniendo al Señor a mi lado, le dije, me has abandonado, yo te pedí que no te la llevaras y de aquí en adelante, ¿cómo yo voy a hablar de ti? ¿Cómo voy a decirle a las personas que yo creo en ti si el dolor más grande de mi vida me lo has causado tú? Yo en ese momento pensé que ese dolor el que me estaba causando era el Señor, porque le decía, tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de todo el mundo. Siempre he creído que eres dueño del oro y la plata y ahora te has llevado a mi madre. Bueno, pasó eso y de verdad me molesté mucho y dije que de aquí en adelante yo no te voy a volver a orar porque si tú ya sabes que se va a morir una persona, entonces ¿para qué yo te voy a orar? Ya no hay forma de que yo continúe con esto. Este dolor nadie me lo va a quitar. Pasaron los meses, mamá falleció en el mes de mayo, en el mes de agosto yo contraigo el COVID, mi familia, mi esposo, mis hijos contraemos el COVID. Bueno, la más afectada fui yo, porque mi esposo y mis hijos les dio algo leve, ¿no? Pero cada quien estaba disperso. Y bueno, yo veía que mis hijos me necesitaban y mi esposo también, ellos me decían tienes que continuar, pero como ya habíamos llevado esta etapa de mi mamá que había fallecido, yo en un momento se me pasó por la mente, le he pedido tanto a Dios en el momento que perdí a mi mamá que me llevara, porque yo no quiero vivir, de repente soy la segunda que vaya, me voy con ella, ¿no? Entonces, tanto he pedido eso, pero créanme que yo tenía mucho temor por la enfermedad, ya no sostenía el aire, me costaba mucho, cuando me levantaba, caminaba, te digo, medio metro, yo ya me sentía muy agitada. Entonces, voy al hospital, me dicen de que, perdón, pero para eso pasaron los 10 días de la enfermedad. Fui al doctor porque yo sentía que no estaba mejorando, sino que estaba empeorando, ¿no? Entonces voy al médico y en el transcurso del camino recuerdo haberle hablado al Señor y haberle dicho, espero que mis exámenes salgan bien, no lo sé, algo así, algo leve nada más, porque en realidad yo estaba bien molesta entre comillas, con el Señor, ¿no? Y le estaba reprochando y me creía, la verdad no sé qué me creía para reprocharle de esa manera y hablarle de esa manera. Entonces fui al doctor y en medio del camino se me pasó por la cabeza como que yo tenía dentro de mí decirle al Señor, perdóname porque de verdad me he portado mal contigo, si quiero vivir, ¿no? Pero mi orgullo no me permitía decirle nada a él porque se había llevado a mi mamá y yo muy molesta con él. Entonces voy al doctor y el doctor me revisa todo, me dice, tienes una leve asma que de aquí en 2 o 3 días yo me imagino te vas a mejorar. Ese día yo llego a mi casa y así relativamente
le digo al Señor y le pido perdón, ¿no? Porque veo a mis hijos también que ellos me necesitan y le pido al Señor y le digo, perdóname, porque realmente yo sí quiero la vida, yo sí quiero vivir. Ahí yo pude comprender que Dios ya hizo su propósito en mi mamá. Mi mamá fue una persona cristiana que todos los días ella leía su Biblia, ella escuchaba muchas canciones del Señor, tenía una lucha terrible y como todos somos seres humanos tenemos errores, pero comprendí que ya fue su momento de partir y que solamente Dios sabe en qué momento nos vamos a ir, ¿no? Y bueno, me arrodillé, le pedí al Señor que por favor me perdonara, que de verdad sí, yo no me quería morir, que de ahí en adelante yo iba a hacer de otra manera mi vida, ¿no? Entonces, eso es mi testimonio. Y bueno, cada vez que recuerdo a mi mamá, siempre me voy a quedar con el legado que ella me dejó, ¿no? De continuar con lo que ella me dejó. Ella siempre leía su Biblia y algo adicional que les quería decir era que cuando mi mamá falleció y hay que hacer todos los trámites, empezamos a buscar unos papeles por aquí y por allá. Y bueno, no estaba ella, pero mi hermano me mandaba hoja por hoja y hacíamos el video y veía que mi mamá en cada cuaderno, en cada hoja, ella ponía su versículo. Versículo por aquí, versículo por allá. Entonces se me ocurre leer algunos versículos que ella había dejado, que les voy a mencionar acá. Entonces es algo increíble porque eso que yo leí, pero no lo leí cuando ella falleció, ya cuando pasó el proceso, cuando yo me enfermé y todo, porque en ese momento no quería saber nada, ¿no? Entonces, en uno de ellos me dice, en Juan 16:13, estas cosas os he hablado porque en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confía que yo he vencido al mundo, ¿no? Es lo que dice Jesús cuando vivía en la tierra. Entonces, y yo quería conocer más de esas cosas que mi mamá había leído, ¿no? Entonces ya me quedé un poco más tranquila y decía, sí es cierto, ¿no? Porque ella me decía, Mariluz, la vida cristiana no es fácil, vas a tener muchas aflicciones, pero confía en el Señor que vas a salir adelante. Entonces me llevo a encontrar con este versículo. Y luego también me pasa que quería saber dónde estaba mi mamá porque mi mamá había muerto, sabía que estaba con el Señor, ¿no? Pero me puse a leer otro versículo donde ella había dejado, porque justamente un año atrás había fallecido su mamá. Y decía, en Eclesiastés 9, del 5 al 7, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su odio y su amor y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que yace debajo del sol. Entonces comprendí que mi mamá tuvo bastantes luchas y está con el Señor. Yo estoy segura de que ella cuando falleció, o los 15 días que ella estuvo ahí luchando por su vida, él habló mucho con él, nos encomendó a todos sus hijos, que era su preocupación, a su esposo. Y algún día nosotros nos vamos a volver a encontrar, porque así también nos da la esperanza la Biblia, ¿no? Y bueno, trato de... El tema a veces es un poco delicado, por más que ha pasado un año y 6 meses, la extraño bastante, ¿verdad? Pero como les decía, el legado que ella me ha dejado ahora inculco a mis hijos. Siempre trato de dejarles la palabra y siempre trato de decirles de que yo no siempre voy a estar con ellos y que también, igual que mi mamá, me va a tocar partir, pero que ellos se aferren en la palabra de Dios. Es lo único que les va a ayudar a salir adelante y que dentro de la Biblia hay mucha palabra, mucha esperanza para que tú puedas salir a flote. En medio del dolor, en medio de todas tus tribulaciones que tienes, ¿no? Que pensar por qué se fue, por qué quién no la cuidó, por qué se tuvo que ir de esa manera, ¿no? Entonces,
pienso que si ella no hubiera fallecido, y es que no voy a equilibrar eso, pero yo no estuviera acá hablando de ella. Entonces, todo tiene su porqué y yo estoy segurísima al 100% que mi mamá estuviera bien orgullosa de mí, porque eso quería ella, que yo continuara en los caminos del Señor. Eso es todo, hermano. Muchas gracias por escucharme y disculpen. Gracias, Mariluz. Amén, gracias. Es así, la vida tiene sus matices, pero lo importante es saber confiar en nuestro Dios. Antes de concluir, voy a invitar a nuestros hermanos que nos van a ayudar con el tiempo de darle al Señor el diezmo y la ofrenda. Esta es responsabilidad que conocen los de la casa, los de la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso, realmente estamos agradecidos porque tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. Padre, que podemos realmente concentrarnos, hacer tesoros en los cielos, que podemos ahora en un acto de adoración, un acto de agradecimiento, podemos presentar nuestros diezmos y ofrendas para la extensión de tu reino. Que tu nombre siempre sea exaltado y glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Antes de despedirnos, como siempre hacemos, un cordial saludo a aquellos que están de visita aquí en nuestra iglesia. Desde acá nuestro saludo y nuestro deseo que Dios los bendiga. Especialmente quiero referirme tengo a mi familia aquí presente, parte de mi familia. Tengo a un tío abuelo, no es abuelo, es tío nomás. Tío, no es abuelito todavía. Por favor, si te puedes poner de pie, él es Ángel Elías, un aplauso para él, por favor. De paso, él fue el cocinero del pescadito que me regalaron ayer en la pesca que tuvimos. Está mi hermana Lidia, mi hermana mayor. Y es bueno subrayar, mayor, mi hermana mayor. Gracias, bienvenida. Y está mi sobrina, Marcela Serpa. Por favor, ponte de pie. Que Dios les bendiga. Gusto tenerles aquí. Ángela nos ha visitado antes. Bienvenidos a quienes están por primera vez. Tenemos, ¿quién más? Carmen, como siempre, señalándome gente que ya está aquí. ¿Quién? Jessica es de casa. No, Javier, tenemos de visita a Javier Seas. Que Dios lo bendiga. Bien, hermanos, vamos a dejar ahí, no tenemos un anuncio ahora que dar. Solamente quiero desearles a cada uno de ustedes un lindo día. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana. Estamos despedidos. Dios los bendiga.